anecdóticos. Bueno, esto parece que está bien conectado, sin embargo, denme un segundo. Sí, el de aquí sí. Pero el de aquí sí, el de allá no. Sí, sí, sí. Sí, creo que me va a conectar a mi internet porque... Bien, entonces el día de hoy voy a estar un poquito con el iPad en la mano, pero es porque me toca grabar eso. Hipovitaminosis, es decir, como la disminución de las vitaminas es infrecuente en la actualidad. Necesitamos que ustedes tengan algunos conceptos previos que tienen que ver con que las vitaminas son algunas de ellas hidrosolubles y otras de ellas son liposolubles, ¿verdad? Es decir, que unas fácilmente se disuelven en agua y otras fácilmente se disuelven en grasa. ¿Cuáles creen que más frecuentemente están relacionadas con excesos o con deficiencias? ¿Las liposolubles o las hidrosolubles y por qué? Pues las liposolubles, por su característica liposoluble, fácilmente difunden, digamos, hacia los órganos, porque todas las membranas de las células son una capa lipídica, entonces son hidrosolubles, ¿verdad? Liposolubles. De tal manera que suelen tener reservas, ya vamos a ver. Eso lo vamos a ver después de que veamos los trastornos ambientales. Entonces, los trastornos causados por exposición a agentes químicos o físicos en el ambiente, en el lugar de trabajo o, digamos, en el lugar donde usted está, incluyen enfermedades de origen ambiental y de eso es a lo que nos vamos a centrar. Cuando hablamos de las enfermedades de origen ambientales debemos describir que hay dos entornos. Un entorno que es ambiental, que tiene que ver con el lugar donde usted vive. Digamos que usted vive en Jumbo, una ciudad del Valle muy contaminada, ¿verdad? Porque es una ciudad básicamente que su economía se mueve alrededor de la industria. Está muy industrializada. Por supuesto, su exposición a material particulado en el aire es más alta que la de otra persona que vive en un área no tan contaminada. ¿Y a qué hará referencia el entorno personal? ¿Qué creen que es eso del entorno personal? Tiene que ver precisamente con lo que usted hace. Por ejemplo, su entorno personal tiene que ver con que si usted fuma o no fuma, con si usted toma o no toma, si usted consume algún psicoactivo o no consume psicoactivos, la ingesta calórica diaria que tiene, la cantidad de ultraprocesados que usted consume. Ya vimos que, por ejemplo, la IARC, que es la Agencia Internacional para evaluar como el riesgo de cáncer de los alimentos que consumimos, clasifica los alimentos en diferentes categorías, ¿verdad? Hay unos alimentos que son claramente cancerígenos y hay otros de los que todavía no sabemos si son cancerígenos o no. Bien, entonces, en cuanto al cambio climático que les había mencionado, es importante describir que todos los años tenemos un aumento en la temperatura global y que este aumento en la temperatura global quizás fue advertido desde hace mucho tiempo, cuando empezamos a utilizar los hidrocarburos derivados del petróleo. Las personas que utilizaban los hidrocarburos, que estaban estudiando alrededor del petróleo, mencionaron que la combustión de estos hidrocarburos parecía causar un efecto que llamamos efecto invernadero, ¿verdad? Es algo de lo que venimos hablando hace mucho tiempo y que probablemente vemos con naturalidad lo que ocurre asociado a que en lugares donde antes no caía nieve, ahora cae nieve, o lugares en los que antes no llovía de manera torrencial, ahora llueve de manera torrencial, ¿verdad? Y digamos que no es algo subjetivo, no es algo que está en el imaginario de los naturalistas o de los ambientalistas, pues, sino que definitivamente tiene que ver con un cambio en la temperatura. Desde el año 2000, quizás se ha reportado más ampliamente una elevación en la temperatura global, y esa elevación en la temperatura global además hace que cambien microambientes que tenemos, o microhábitats que tenemos. De tal manera que facilita, por ejemplo, un ejemplo de esto, es que los vectores que antes se encontraban solo a alguna altitud, por ejemplo, el Aedes aegypti, vector de el dengue, antes uno lo podía encontrar solamente por ahí hasta los 1500 metros, 1700 metros de altura.
sobre el nivel del mar. En la actualidad se han descrito casos de dengue por arriba de esa altitud, a los 2000 metros sobre el nivel del mar. En lugares donde antes no había dengue, ahora tenemos, digamos, exposición porque el vector ahora se ha desplazado allí por el aumento de la temperatura. Ustedes ven con algún grado de naturalidad cuando pasan en las noticias que fueron avistados, por ejemplo, una familia de osos de anteojos. Entonces, ay, tan lindos, no sé qué más, ¿verdad? Pero eso no es otra cosa que una invasión de los seres humanos hacia el hábitat normal de los osos de anteojos. Es decir, por eso es que los vemos fácilmente, porque hemos invadido su hábitat. Digamos que en eso hay un esfuerzo grande en la mayoría de las personas, y yo creo que una generación como la de ustedes está un poco más consciente de las pequeñas acciones que pueden mitigar el impacto que uno tenga alrededor del medio ambiente. Entonces, no botar la colilla del cigarrillo al piso, no botar los papelitos en el piso, es decir, es suficiente porque usted se lo echa al bolsillo y luego en su casa lo bota, ¿verdad? Pero acá usted puede ir en su carro o en el mío y ver que la gente va en el carro y baja la ventana para botar un papel desde el carro a la calle, ¿verdad? Pues desde luego que digamos que también hace falta concientizarnos alrededor de eso. Las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias siguen siendo las principales causas de muerte en el mundo, pero también se ha visto que esta elevación de la temperatura se asocia además con un cambio en el estilo de vida. Y ese cambio en el estilo de vida muy probablemente está unido a una ingesta mayor de carbohidratos, de grasas saturadas, de azúcares refinados, que terminan elevando el riesgo cardiovascular, como habíamos visto en la clase pasada. Enfermedades gastrointestinales son mucho más frecuentes, sobre todo en niños y poblaciones envejecidas, y las transmitidas por vectores ya les había mencionado. Si bien es cierto que hemos avanzado mucho en seguridad alimentaria en todas las poblaciones, resulta que aún en muchos lugares de nuestro país se mueren niños por hambre. A pesar de que parece que nos hemos civilizado y hemos sido de alguna manera o hemos tenido mayores recursos económicos, no quiere decir que la distribución de estos recursos económicos haya sido equitativa. Eso lo sabemos, ¿verdad? En Colombia existen alrededor de 5 o 7 familias que manejan el mercado y los recursos, o aproximadamente el 70-80% de los recursos en Colombia, nada más. Si uno mira en el mundo, pues las desigualdades y las inequidades son aún mayores. Entonces, mientras hay gente que puede bañarse en plata o pedir, por ejemplo, una hamburguesa bañada en oro, ¿verdad? Pues hay gente que no tiene para comer ni una sola vez en el día. Entonces, digamos que esa redistribución de la riqueza también hace parte de lo que está asociado a los efectos del cambio climático. Ahora, cuando nos vemos expuestos, digamos, a los agentes que están relacionados con el cambio climático, podemos mencionar que hay agentes que son químicos y otros agentes que son físicos. De esos agentes químicos y físicos, cualquiera de los dos se puede comportar como veneno. Entonces, pueden estar en el agua, en el aire, en la tierra. Y por algún medio, nosotros podemos entrar en contacto con ellos. Puede ser porque usted trabaje, por ejemplo, en un lugar en el que haya aspersión de glifosato. En Colombia está prohibido, pero hay otros lugares en los que todavía se hace aspersión de glifosato. Y si usted trabaja en estas zonas, pues va a estar expuesto a un herbicida que se ha visto que tiene potencial teratogénico y carcinogénico, es decir, está demostrado, ¿verdad? ¿Por dónde principalmente ustedes tendrían contacto con eso? Pues principalmente por la piel. O puede ser también inhalado. En el agua van a haber agentes que sean físicos, químicos o incluso biológicos. Recientemente en Dagua hubo una intoxicación y una infección masiva por virus de hepatitis A. Hubo cerca de 60 personas diagnosticadas con hepatitis A, porque alguien aparentemente fue y depositó materia fecal en el tanque de donde reparten el agua para todo el municipio. Y pues esa materia fecal tenía hepatitis A, de tal manera que contagió a un montón de personas. ¿Cierto? Afortunadamente la mortalidad por hepatitis A es muy baja. Entonces ahí sería, digamos, a través del tracto gastrointestinal. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para eliminar, digamos, todas estas toxinas, pero una vez se saturan esos mecanismos, pues difícilmente yo voy a poder mejorar. En cuanto a la definición de veneno, y eso ustedes lo verán muy bien en toxicología, todas las sustancias son potencialmente un veneno, todos.
Lo que difiere en que sea o no un veneno, pues depende, por supuesto, de la dosis. Y un ejemplo claro es el paracetamol o el acetaminofén. El acetaminofén, a pesar de que la gente dice que eso no hace nada, pues sí hace mucho. De hecho, usted puede incluso realizar un intento suicida asociado a la ingesta de acetaminofén. Entonces, yo les decía, y les digo en patología de sistemas, que cuando usted se enfrenta a un paciente que tiene ictericia y que tiene una elevación de las transaminasas por arriba de 1000, casi que solo tiene que pensar en dos cosas. Casi, no estoy diciendo que solo en estas dos cosas, casi que solamente debe pensar en dos cosas en nuestro país. Una es que tenga una hepatitis aguda y la otra es que esté intoxicado por acetaminofén. Intoxicación aguda por acetaminofén causa hepatitis aguda también y lo puede llevar a la muerte. ¿Ah? No, la dosis máxima recomendada por la FDA es 1000 cada 8 horas, es decir, máximo 3 gramos en el día. De las acetaminadas 1000, mayores a 1000. De la acetaminofén, la dosis máxima, según la FDA, son 3 gramos al día. Nosotros en Colombia utilizamos 4 gramos al día, ¿verdad? Pero ellos son un poco más estrictos. Esto que está acá no me interesa que sepamos. ¿Cómo pueden actuar, digamos, estos agentes físicos o químicos en el cuerpo? Pues pueden causar daño de tal manera que las células se crecen y que pueden generar o daño en las proteínas, que era algo que veíamos en necrosis, o daño en la membrana celular, o daño en el ADN. En cualquiera de esas tres cosas, si hay un daño irreparable, ya sabíamos que la célula iba a necrosis. Y eso es, digamos que la necrosis es la manifestación, digamos, más grave de la toxicidad de los elementos. Cuando hablamos solamente, por ejemplo, del aire, pues tenemos también un entorno o un ambiente exterior y un ambiente interior. En el ambiente exterior hablamos principalmente del ozono. A pesar de que el ozono nos protege de la radiación, ¿verdad? Filtra muy bien la radiación para que solamente entre la radiación ultravioleta principalmente. UVA y UVB. Es tóxico a niveles, digamos, sobre la Tierra. Si usted se expone a ozono, es tóxico. Podría morir por ozono, ¿verdad? Participa en la producción de especies reactivas de oxígeno. Y el óxido de azufre, que también se encuentra en el ambiente, sobre todo en lugares de combustión incompleto, también es tóxico. Así como el monóxido de carbono, que ustedes saben que tiene una afinidad muchísimo mayor por la hemoglobina, ¿verdad? También es tóxico. Si ustedes recuerdan, cuando estaban en el auge de los glamping, hubo una pareja que se fue a un lugar frío en el altiplano cundiboyacense y el glamping tenía dentro una chimenea. Pero la chimenea no tenía una salida del glamping. Entonces la gente prendió la chimenea y se acostó a dormir probablemente y había combustión incompleta con una liberación de monóxido y se murieron. Una intoxicación aguda por monóxido de carbono y les causó la muerte. Es una muerte finalmente no dramática, es decir, usted se duerme y ya, nunca se despertó. Ahora, cuando hablamos del aire interior y de la toxicidad que puede causar, pues desde luego el tabaco es el más importante de ellos, toda vez que está asociado a un sinnúmero de neoplasias malignas y dentro de ellas podemos listar cáncer de pulmón, por supuesto, cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de pene y cáncer de cervix. Es decir, al menos hay 10 cánceres que ahora mismo recuerdo que están asociados al consumo de tabaco. Lo que no quiere decir que el tabaco sea ilegal. ¿Verdad? Lo que no quiere decir que yo estoy promocionando tampoco cualquier otro tipo de consumo de una sustancia de esas. Bueno, el monóxido y el humo de leña, pues por supuesto que digamos que de alguna manera también participa en lo que es la intoxicación o la exposición a contaminación ambiental. Esos que están allí, hace falta unos por mencionar y son los derivados de la combustión incompleta en incendios estructurales, como digamos si se incendiara esta estructura. En incendios estructurales, los derivados del petróleo que se utilizan para fabricar muchas de las cosas en las que ustedes están ahí, incluida la ropa, ¿verdad? Es decir, el petróleo lo utilizamos en casi todo. Plástico, sillas, pinturas, ¿verdad?
pegantes, en casi todo utilizamos el petróleo. La exposición a el humo que ocurre durante la combustión de estos elementos está francamente relacionado con el aumento del riesgo del desarrollo de cáncer de testículo. Hay en Estados Unidos series muy interesantes de bomberos. En Estados Unidos los bomberos, pues todos son bomberos profesionalizados y pagados. En Colombia, la mayoría de los bomberos son voluntarios, es decir, no reciben un pago, una mensualidad. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos tienen un sueldo, prima, vacaciones, es decir, todo como debería ser, ¿verdad? Y pues ellos tienen los trajes de protección y demás, pero se ha visto que todos aquellos bomberos que están expuestos a incendios estructurales tienen un riesgo incrementado, por ejemplo, para cáncer de testículo. Así que el aire o la contaminación del aire no solamente influye en un cáncer que esté relacionado con las vías respiratorias o en una afectación de las vías respiratorias, sino que puede comprometer otros órganos diferentes. En relación al tabaco, decíamos que es la causa exógena más común de cáncer. No por nada el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer más mortal alrededor del mundo. Es decir, si uno busca cuál cáncer es el que más causa muerte en el mundo, es el cáncer de pulmón. Y no existe, y parece que no va a existir al corto plazo, es decir, probablemente yo me vaya a morir y no vaya a haber, digamos, un tratamiento que sea francamente efectivo contra el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón además suele diagnosticarse en estadios avanzados, porque no suele generar síntomas y porque no hay un examen que me permita realizar un tamizaje o un cribado de las personas que puedan tener cáncer de pulmón. Y si yo puedo hacer tomografía de tórax de baja dosis, sí, eso dice la guía. Pero en Colombia, por ejemplo, no hay una guía para cáncer de pulmón, hay unas recomendaciones para cáncer de pulmón. Y dice que si usted fuma más de 20 paquetes año, hasta hace 10 años, y que si tiene más de 50 años, deberían hacerle un examen de estos, ¿verdad? Pero ni siquiera estamos concientizados los médicos alrededor de eso. Ahora imagínense la población general, pues mucho menos está concientizada. Ocasiona tantas muertes como si cada año se muriera la población de Bogotá, más o menos. Cada año se murieran todos los de Bogotá en el mundo, ¿verdad? 8 millones de muertes al año. Y es la causa más importante de muerte prevenible. Aún así, sigue siendo legal en todos los países del mundo. No hay un país en el que el tabaco sea ilegal, cuando sabemos que causa el cáncer más mortal de los que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Por eso es que no es que todo lo legal sea bueno, ni que todo lo ilegal sea malo, ¿verdad? La legalidad y la ilegalidad terminan siendo un constructo de la sociedad, ¿verdad? Depende del momento histórico. Antes era ilegal que las doctoras votaran, por ejemplo. No podían votar. O que las personas con ancestría africana votaran. Tampoco podían votar. Porque eran considerados, y hay gente que todavía lo cree así, me parece despreciable, que habían categorías en los humanos. Que habían humanos de primera categoría, humanos de segunda categoría, humanos de tercera categoría, y por supuesto no es así. Si bien es cierto que existen particularidades entre nosotros, pues finalmente todos somos humanos. Es decir, ni porque usted sea el papa, ni el presidente, no, sigue siendo humano. Es decir, lo puede afectar la misma enfermedad que me afecta a mí, lo puede matar lo mismo que me mata a mí, es decir, no tiene un halo de inmortalidad, no, ¿verdad? Hay que quitarnos un poco eso de la cabeza. Esta gráfica de acá básicamente muestra el cambio en la tendencia o en el riesgo de muerte que usted tiene al dejar de fumar. En la línea morada aparecen las personas que dejan de fumar. Si usted deja de fumar, el riesgo relativo a los 5 años de haber dejado de fumar, comparado con el de las personas que nunca han fumado, es más o menos el mismo. El riesgo relativo de generar cáncer o de tener cáncer. Así que sí se puede dejar de fumar, ¿verdad? Es posible dejar de fumar. Les decía que hay varios cánceres. No me interesa que se aprendan el carcinogénico porque tiene 1000 carcinogénicos el tabaco. Pero está el de laringe, el de cavidad oral, que no lo pusieron acá, el de pulmón, el de esófago. A esófago no les había dicho, por ejemplo. Páncreas, vejiga, acá está cavidad oral. Pero cavidad oral sobre todo asociado con la gente que fuma puro.
Porque el puro se fuma de manera diferente a como se fuma el cigarrillo. Las personas que fuman cigarrillos saben que fumar cigarrillo es llevarlo al pulmón. Las personas que fuman puro saben que el puro nunca pasa de la garganta. El puro solamente está en la boca. Solamente se fuma en la boca como cuando las personas no saben fumar. Cuando las personas no saben fumar, fuman solo en la boca, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, la gente que mastica tabaco, porque no siempre el tabaco se fuma, hay gente que mastica tabaco, también está asociado a un riesgo mayor de cáncer. Ya les dije ahí, y estoy hablando solamente del cáncer, pero ya sabemos que incrementa el riesgo de enfermedad aterosclerótica. Así que también incrementa el riesgo de ACV, de infarto agudo del miocardio, de todo. Pero es legal. Entonces los pacientes, los pulmones normalmente, digamos que las campañas que existen en los cigarrillos no son mentira, es decir, los estadios avanzados de cáncer de lengua o de laringe son tan mutilantes como los que aparecen en las cajetillas, es decir, usted ve una lesión exofítica, ulcerada, con cirugías muy mutilantes, ¿verdad? En el cáncer de laringe usted pierde la capacidad de hablar para el resto de su vida. Le hacen una laringectomía. Así que le quitan la laringe, de tal manera que usted pierde el aparato fonador para el resto de su vida. No va a poder hablar. Por lo menos no como lo hacemos todos. Ni disfónico ni nada. No, le quitaron la laringe, es decir, se llevaron las cuerdas vocales. Entonces, el cáncer de laringe también, digamos, es importante en relación a el EPOC, que es lo que significa esto, pero en inglés esto es enfermedad obstructiva crónica del pulmón, pero para nosotros es EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está asociado, por supuesto, con el uso del cigarrillo, pero también con la polución, con cocinar con un humo de leña, y tiene un riesgo elevado además para desarrollar cáncer de pulmón. No quiere decir que todas las personas que fumen desarrollen cáncer, no. Solo alrededor del 10% de las personas que fuman desarrollan cáncer, que será, bueno, es poquito. Pero es que hay naciones en las que fuma alrededor del 50% de las personas. Eso es muchísimo. Muchas personas fumando. Esto no hace falta que mencionemos, solamente es un aumento, es decir, es un proceso inflamatorio crónico con aumento de la expresión de enzimas de tipo proteasa que además terminan generando estrés oxidativo y activando factores de transcripción de tipo proliferativo. Ahora, digamos que usted no solamente fuma, además todo. Entonces, cuando usted ve esta línea de acá es el consumo de alcohol en gramos por día y la otra, las barras, es la cantidad de cigarrillos. Pues cuanto más alcohol y más cigarrillos fume, pues más riesgo va a tener, ¿verdad? Para generar cáncer. Así que el cáncer también está relacionado con un montón, que el alcohol también está relacionado con un montón de cánceres y de ellos, dentro de ellos el de mama también. Entonces el alcohol por sí solo, pues es peligroso, ¿verdad? Y hace parte de las drogas legales en la actualidad. Pues no quiere decir que el alcohol no es una droga, porque la sociedad suele decir, ay, se van a ir a drogar. Pues sí, si usted se va a ir a tomar en la noche, pues se va a ir a drogar. Sin embargo, la mayoría de muertes asociadas al alcohol no están relacionadas con, por ejemplo, la cirrosis o con el hepatocarcinoma o con otro tipo de cáncer, sino con los accidentes que están asociados al consumo de alcohol. Entonces usted salió manejando borracho o usted salió consciente, pero alguien más estaba manejando borracho y lo atropelló. Son como los accidentes que ocurren en relación al consumo de alcohol. El 50% de las muertes están relacionadas con conducir ebrio o porque usted se puso a pelear, ¿verdad? O porque usted tenía un trastorno depresivo mayor y durante el consumo de alcohol terminó suicidándose. Y solamente el 15% están asociadas a cirrosis hepática, es decir, muy poquitos. Es más bien todo lo que gira alrededor del alcohol.
A mí no me agradan las fiestas con alcohol, porque casi siempre hay riñas. La gente termina peleando con el alcohol. Y si hablamos de nuestra bella Cali, si bien es cierto que yo no soy caleño, pero recientemente, por ejemplo, hubo como una fiesta en un motel y terminaron sacando armas y matando a un montón de gente, y probablemente el alcohol estaba presente ahí, ¿verdad? Y otras drogas, que no sabemos cuáles. Entonces, los efectos tóxicos del alcohol en relación a la cirrosis hepática están dados principalmente por disminución de NAD oxidados que se requieren para la oxidación precisamente de ácidos grasos. Entonces, usted termina generando un hígado graso. Entonces, lo primero que usted genera con el consumo excesivo de alcohol es una esteatosis hepática, que es una acumulación de grasa dentro de los hepatocitos. La grasa usted la puede acumular, pero idealmente la debe acumular dentro de los adipocitos, no dentro de otras células que no están diseñadas para acumular grasa. Y en este caso, pues se acumulan dentro de los hepatocitos. Y ese proceso lleva a que haya un proceso de peroxidación lipídica. Esa peroxidación lipídica aumenta reactantes inflamatorios agudos, lo que lleva a fibrosis del hígado y finalmente cirrosis y más adelante cáncer. Lo que no quiere decir que todas las personas que toman sufran de cirrosis o de cáncer. La definición legal en Estados Unidos no me interesa, no se la aprenden, eso se lo van a enseñar en medicina legal, cuál es la definición legal acá en Colombia. Pero incluso con una cerveza ya es positivo. Y si usted lo identifica un guarda de seguridad y le hace una prueba de alcoholemia y sale positiva, muy probablemente le quiten el pase y además tenga una multa altísima. En el mejor de los escenarios no va a ir a la cárcel. En el mejor de los escenarios. Hay que endurecer las pruebas, las penas alrededor de esto, porque sí, usted puede saber o sentir que durante su estado de embriaguez usted es capaz de manejar. Lo que no quiere decir que enlentezca, por ejemplo, la capacidad de reaccionar frente a algo que ocurre. Si se atravesó un peatón, si usted se distrajo en el celular, ¿verdad? Todas estas cosas son diferentes cuando usted está bajo los efectos del alcohol. Entonces, eso es más o menos en Estados Unidos 3 bebidas estándar, es decir, 3 cervezas o 3 shots de tequila o de guaro, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? La somnolencia se alcanza alrededor de 200 miligramos por decilitro en sangre, es decir, cuando usted tiene un amigo que está muy borracho y se está quedando dormido en la fiesta, por lo menos ya tiene 200 miligramos por decilitro en sangre. Y cuando su amigo ya no responde absolutamente nada, usted le habla y no responde ni nada, ¿verdad? Y le toca llevarlo, pues tiene seguramente más de 300 miligramos por decilitro. Y acá entonces entran riesgos como la broncoaspiración. El paciente puede vomitar, ¿verdad? Y broncoaspirarse. ¿Cómo podríamos explicar el proceso de embriaguez si lo explicamos desde el sistema nervioso central? Pues, digamos que en términos generales, uno debe más o menos pensar en el desarrollo filogenético del cerebro. Entonces, lo primero que nosotros tuvimos fue bulbo raquídeo. Es como de lo primero que tenemos. Es decir, eso, y después de eso, nosotros ya tenemos sistema límbico, ¿verdad? Y después, digamos, hay hemisferios, y lo último que tenemos evolutivamente es la corteza prefrontal. Estas estructuras, de la más antigua a la más nueva, son inversamente susceptibles al alcohol. ¿Qué quiere decir? Que las más antiguas son muy fuertes al alcohol y las más nuevas son muy débiles al alcohol. La corteza prefrontal participa principalmente mediando procesos en los que le permiten a usted comportarse de manera adecuada según las normas sociales, ¿verdad? Pero es la primera corteza que se emborracha. Por eso cuando usted se empieza a aprender, usted si no sabía bailar, pues ya sabe bailar. Si tenía miedo de hablarle a la compañerita, pues ya no, ya está canchero, ya mejor dicho, ya le habla, ¿cierto? Sí,
Si creía que no podía tomar porque no le gustaba el trago, pues ahora sí, pues porque voy a tomar, porque me lo están proponiendo, pues tengo que tomar, ¿verdad? Después de eso, se va a embriagar, digamos, el sistema límbico, y es cuando usted tiene lagunas. Cuando usted toma tanto alcohol que su sistema límbico se intoxica, pues usted tiene lagunas. Ya no se acuerda de lo que pasó. Y finalmente, lo último que se va a embriagar sería entonces el bulbo, donde están los centros cardiorrespiratorios, ¿verdad? Es casi, usted tiene que tomar muchísimo alcohol para que haya un paro respiratorio secundario de la embriaguez. Eso en realidad creo que sería anecdótico. Pero sí puede ocurrir broncoaspiración asociada a eso, porque usted está en un estado de estupor, de inconsciencia. Seguro ustedes han tenido un compañero que ha estado muy, muy, muy así, y si no han tenido ese compañero, pues ustedes fueron ese compañero. Entonces esto solamente es para mostrarles cómo el alcohol... Entonces, hay muchos alcoholes, ¿verdad? Por bioquímica ustedes lo saben, pero principalmente nos interesa el etanol. El etanol es con el que nos embriagamos. Y el metanol es el malo. Eso es fácil. El M, que se llama metanol, es malo. Y el etanol, pues sí es malo, pero vamos a decir que no tan malo. Entonces ya les había dicho que puede ocasionar acumulación de grasa, eso ya se los había mencionado, inflamación también y fibrogénesis. Puede causar cáncer o está asociado principalmente por mecanismos de estrés oxidativo y desde luego que puede llevar las células a necrosis y apoptosis. Bien. Pues ahora tenemos de otro componente o de otro compuesto químico, físico, este sería químico, que tiene impacto sobre la salud de las personas. Y estos son los estrógenos exógenos y los anticonceptivos orales. Entonces, los anticonceptivos orales, por ejemplo, en relación al cáncer de mama, tenemos que decir que, vamos a empezar por lo de abajo, en relación al cáncer de mama tenemos que decir que creen que sí o no. Ahí dice que no aumenta el riesgo, es decir, eso está en la diapositiva. Pero no quiere decir que lo que está en la diapositiva sea la verdad, y tampoco lo que yo les diga, pues esto desde luego es cuando ustedes lean, busquen, pero los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de cáncer de mama. Sí, porque pasa lo mismo que cuando las mujeres están en embarazo, o sea, todo el tiempo las células están expuestas a... Bien, lo que podemos decir ahora, hoy, es que la evidencia es contradictoria. Hay un grupo de mastólogos en el mundo y de oncólogos que dicen que definitivamente el uso de anticonceptivos orales está asociado a un riesgo incrementado de cáncer de mama. Hay otro grupo que dice que no es el uso del anticonceptivo oral, sino la consecuencia del anticonceptivo oral, que es no quedar en embarazo. Porque sabemos que la nuliparidad, por ejemplo, sí está asociada al cáncer de mama. Entonces, en la actualidad, la respuesta correcta es que la evidencia es contradictoria, que no sabemos si sí o si no. Si una persona no tuvo hijos, pero igual no va a pasar pues es que después de que usted tenga un hijo, depende además en qué edad lo tiene. Si usted tiene un hijo antes de los 20 años, es un factor protector para cáncer de mama. Pero si usted tiene un hijo a los 35 años, es un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces depende. Para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario se ha visto que es un factor protector. Es decir, el uso de anticonceptivos orales es un factor protector para cáncer de endometrio y para cáncer de ovario. Porque normalmente yo busco en los anticonceptivos orales tenemos microdosis. Las dosis de estrógenos en realidad son muy cortas. Y sí presentan oposición con progestágenos. Es decir, puede ser que su anticonceptivo traiga estrógenos y progestágenos, o puede ser que su anticonceptivo solo sean 21 pastillas de estrógenos y los 7 días siguientes deje que los progestágenos hagan lo suyo. Pero entonces sí tiene oposición. Lo malo es que usted nunca tenga oposición, que es más o menos lo que ocurre con un implante subdérmico.
Los implantes subdérmicos para algunas mujeres es algo maravilloso porque les quita la menstruación y son como tremendamente felices porque no tienen menstruación. Y pues desde luego que las entiendo, pero eso no quiere decir que sea algo bueno. No es malo, claro. ¿Es malo? Sí, es malo. Entonces, si quieres utilizar un implante subdérmico, idealmente deberías tener además un ciclo regular. Es decir, si tienes un ciclo regular, digamos que no hay riesgo. Pero desde luego no debe ser durante mucho tiempo, es decir... Porque si hay unos pacientes que dan hemorragia, sí. O sea, al contrario. Lo que... Les voy a decir algo que no quiero que lo tomen, por favor, ni como un comentario machista, ni como un comentario denigrante frente a los ginecólogos. Yo tengo un tío que es ginecólogo. Pero para la mayoría de patologías ginecológicas, la causa y la solución son los anticonceptivos orales. Entonces, si usted tiene endometriosis, anticonceptivos orales. Si tiene leiomiomas, anticonceptivos orales. Si tiene adenomiosis, anticonceptivos orales. Si tiene hemorragia uterina normal, anticonceptivos orales, ¿verdad? Eso como que es la causa, pero también es la solución a todos los problemas. Y si le quiere meter antiinflamatorios no esteroideos, perfecto. Es decir, si usted tiene endometriosis, seguro le dan anticonceptivos orales y ahí es. Es como lo frecuente. El riesgo para carcinoma de cervix, ¿ustedes qué creen? ¿Que sí aumenta el riesgo o no? O sea, asociado a infección por VPH, que ya les he dicho que en nuestro país el 100% de los cánceres de cervix están asociados a VPH. No hay uno que todos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí aumenta el riesgo? Yo lo que tengo que decir ahí es que probablemente aumente el riesgo de infección, pues porque no estás utilizando un método de barrera, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que aumente el riesgo de cáncer de cervix. Es porque aumenta el riesgo de una infección de VPH. El riesgo de tromboembolismo pulmonar sí, está ampliamente descrito. Las mujeres que utilizan anticonceptivos orales, no todas, por supuesto, son la menor cantidad, tienen un riesgo hasta 3 a 6 veces mayor de generar trombosis venosa profunda y de generar tromboembolismo pulmonar en mujeres jóvenes. Entonces, de manera anecdótica, porque eso constituye un factor procoagulante. Entonces, y recuerden que en la triada de la trombosis, necesito lesiones endotelial que no van a tener, ¿verdad? Necesito éstasis que no van a tener, pero sí hay un factor procoagulante, como por ejemplo, estar en cama o tener cáncer o tomar anticonceptivos. Tomar anticonceptivos orales, por supuesto que hace parte de un riesgo. Entonces, de manera anecdótica, tengo una compañera paisana de mi pueblo que es cirujana plástica y un día estaba en la ronda, iba con su bypass normal y sintió un poquito de disnea, palpitaciones. En realidad no la sintió, la bypass le dijo que tenía que mirar. 110. Terminó la ronda, ¿verdad? Cosa que por supuesto no le aplaudo porque eso no está bien. Si usted se siente mal en una ronda, pues se va de la ronda. Así a su profesor no le gusta porque usted está enfermo. Como si alguien se siente mal en la clase, pues no se tiene que quedar en la clase. Pues va y busca a ver qué hace para que se sienta mejor. Entonces ella quedó esperando, se fue, le tomaron electro, todo estaba desaturada. La saturación de oxígeno no era de 90 y algo para arriba, sino era 88. Le hicieron anetac y tirotel. Y ahora, una mujer de 33 años está anticoagulada con warfarina. Y no tenía ningún otro factor de riesgo, o sea, tan objetivo como el uso de anticonceptivos orales. En relación a enfermedad cerebrovascular, si usted no fuma y si usted tiene menos de 30 años, no pasa nada. Pero después de que tenga 30 años o fuma, empieza a sumar un montón de factores de riesgo para que pueda tener un accidente cerebrovascular asociado al uso de anticonceptivos orales. Y por supuesto, hay una relación directa entre el adenoma hepático y el uso de anticonceptivos orales. Vamos a ver qué es una neoplasia benigna del hígado, que tiene algún potencial maligno, aunque mínimo, pero tiene un potencial maligno, y que se ha visto claramente que a usted toma anticonceptivos orales, le diagnostican un adenoma hepático, le suspenden los anticonceptivos y desaparece el adenoma hepático. Entonces, hay una relación directa con el uso de anticonceptivos orales. Ahora,
¿En qué escenarios los anticonceptivos orales sí aumentan el riesgo de cáncer de mama? Entonces hay un escenario en el que sí aumentan el riesgo de mama. Y es aquel escenario en el que yo hago lo que se llama terapia de reemplazo hormonal, que es lo que aparece ahí arriba. Yo le puedo dar estrógenos sin progestágenos a las mujeres en la menopausia para ayudar a regular los síntomas de la menopausia, que tienen que ver con el flushing facial, la irritabilidad, la sudoración nocturna, la pérdida del cabello, la pérdida de la turgencia de la piel, la pérdida de la humedad de la vagina, por ejemplo. Es decir, pasan un montón de cosas durante la menopausia que yo puedo tratarla con anticonceptivos orales. En ese sentido, yo le controlo los síntomas, pero no debe ser un tratamiento mayor a 5 años. No puede ser. Lo máximo que yo le puedo dar anticonceptivos a una mujer son 5 años, o sea, en posmenopausia. Más allá de eso, no. Porque aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama. Desde luego también tiene el mismo riesgo de TEP, que si no es posmenopáusica, ¿verdad? Pero pareciera que ayuda a disminuir el riesgo cardiovascular, y es que ya dijimos que los estrógenos son un factor protector para el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces, si yo le doy estrógenos a una mujer posmenopáusica, le ayudo a disminuir un poquito el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Pero aumento los otros riesgos. Pareciera que también está relacionada con la osteoporosis, aunque no es claramente descrito. Listo, ¿hasta ahí alguna duda con esos que vimos? Antes en esta clase veíamos como intoxicación por plomo, por mercurio, bla, 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 un montón de cosas que ya no vemos, porque son tremendamente infrecuentes, porque no hace falta gastar una clase en algo que no se va a ver, ¿verdad? Entonces mejor la gastamos en cosas que sí vamos a ver. Desde las enfermedades nutricionales es necesario mencionar la malnutrición o la desnutrición. Nosotros de la dieta adquirimos carbohidratos, grasas y proteínas que las utilizamos principalmente en las necesidades metabólicas diarias. Es decir, la mayoría de carbohidratos que usted come deberían ser utilizados ahí mismo, no deberían ser guardados. Por eso es que le dicen que disminuya la ingesta de carbohidratos si no quiere aumentar de peso, porque lo que le sobre a usted de carbohidratos probablemente vaya a ir a ser acumulado. Otra vez les digo, no importa cuánto coma, lo importante es cuánto ejercicio hace. Pero como todos tenemos una vida muy ocupada, tan ocupada como para no hacer ejercicio, entonces es mejor no comer un montón, ¿verdad? Aminoácidos y ácidos grasos que participan principalmente en la síntesis de proteínas y de lípidos que son necesarios. Por ejemplo, las hormonas esteroideas son derivadas de la síntesis de lípidos. Vitaminas y minerales que necesitamos como coenzimas o como hormonas. Sin embargo, los déficits en estos son extraños. Por ejemplo, antes teníamos un déficit en un mineral, un déficit endémico de yodo. Habían varias ciudades, y creo que acá hay una, que no sé si es Palmira o un pueblito de esos de más allá, no sé cuál es, en el que se les dice, es que no conozco muchos pueblos del valle. Es que en Santander tenemos 89 municipios, porque cada pueblito chiquito, es decir, más o menos cada iglesia es un pueblo. En cambio acá hay poquitos pueblos y más corregimientos. Y como pueblitos que están unidos a un municipio grande, ¿verdad? En Santander no. Entonces yo acá no me sé ni los 20 y algo, creo que hay municipios acá. ¿Cómo así? ¿Los del Valle no saben cuántos municipios tiene el Valle? ¿Cómo así? Es que acá les Jamundillo, y ahora van a ser uno solo, entonces pues hay como hay una cosa como un referendo, no, ¿cómo se llama eso? Una consulta popular, pero ya no hay esa consulta, no sé. Ah, bueno, ¿ya votaron por eso? ¿Fue este domingo que pasó? No, eso es ahorita en noviembre. 42. ¿Ves? Santander tiene como 80 y algo. No, por supuesto no me lo sé todo. Pero Santander es más chiquito que el Valle. A lo que me refiero es que en Santander hay muchísimas más unidades administrativas y eso tampoco está bien, porque quiere decir que el Estado le está pagando a 89 alcaldes. Si agrupáramos los municipios, pues serían menos alcaldes
para pagar, ¿verdad? Entonces, en relación a la malnutrición, podemos tener dos escenarios de malnutrición o desnutrición. El primero de ellos, el que denominamos de tipo primario, es en el que falta uno o todos los componentes de la dieta. Es decir, que es sobre todo por administración de la dieta. Porque usted no come lo que tiene que comer. Entonces, cuando veíamos edema, yo me acuerdo que vimos los niños que les daban comidas hipercalóricas, pero hipoproteicas, desde muy pequeñitos. Y que les daba entonces un tipo de anasarca, que era un edema generalizado, que era una desnutrición de tipo kwashiorkor. ¿Se acuerdan? Que el niño se veía como gordito, pero estaba desnutrido, ¿verdad? Y la secundaria obedece a un tipo de enfermedad, a una causa patológica que le está causando, que valga la redundancia, la malnutrición. Entonces uno de ellos es la malabsorción. Que usted tenga una alteración en la absorción en el intestino delgado de los macro y de los micronutrientes. Como por ejemplo en el SPRU, que hay SPRU celíaco, SPRU tropical, SPRU de Whipple, y luego vamos a ver qué es eso. Puede estar asociado también al uso o almacenamiento inadecuado. Supongan ustedes que el síndrome de malabsorción no está asociado con que su intestino esté mal, usted los puede absorber, pero si su hígado no funciona de manera adecuada, pues digamos que no los puede utilizar. El otro escenario de malabsorción tiene que ver con aquellas enfermedades que son de tipo pancreático. Supongan que ustedes tienen una pancreatitis crónica en las que no liberan adecuadamente las lipasas ni la milasa, de tal manera que usted va a presentar esteatorrea, es decir, deposiciones con abundante grasa porque no la está absorbiendo. O pérdidas excesivas. ¿En qué escenarios yo puedo tener pérdidas excesivas de micronutrientes? Por ejemplo, en hemorragias crónicas o en un síndrome nefrótico. También puede tener una pérdida excesiva de proteínas. En una hemorragia uterina normal, usted no tiene pérdida de proteínas, pero sí puede tener pérdida de hierro y le va a ocasionar anemia. De hecho, es la causa más frecuente de anemia ferropénica. Las diarreas crónicas también. Los pacientes que sufren de trastornos psiquiátricos en relación a la conducta alimenticia, es decir, que tengan bulimia o anorexia nerviosa, ¿verdad? Cualquiera de esos pueden estar asociados a escenarios secundarios de malnutrición. Y tenemos básicamente tres categorías. Unas que tienen que ver con enfermedades gastrointestinales, que ahí estarían entonces los síndromes malabsortivos y las insuficiencias pancreáticas. Enfermedades crónicas debilitantes como el síndrome nefrótico, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿verdad? Y enfermedades críticas agudas como el síndrome nefrótico pero de tipo agudo. No cuando usted tiene una enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las causas? La pobreza, y pues yo ya les he dicho 1.000.000 de veces que somos un país pobre, ¿verdad? Así que tenemos un montón de malnutrición en nuestro país. Eso sigue siendo un problema para nosotros. El otro es la ignorancia. Por ejemplo, en los niños lactantes, las mamás dicen como, ay, pobrecito, tiene sed, le voy a dar agua con azúcar. No, antes de los 6 meses, si el niño tiene sed, teta. Si el niño tiene hambre, teta. Si el niño llora, teta. Dime. Por eso, hasta los 6 meses. Antes de los 6 meses, teta para todo. Hay algunos lugares del mundo en los que se ha dicho que usted puede extender la lactancia materna exclusiva hasta los 2 años. ¿Por qué creen? O sea, para nosotros nos suena extraño, pero ¿por qué creen? Que hay algunos lugares en los que la OMS recomienda la lactancia hasta los 2 años. Porque no hay nada más que darle. No hay nada más que darle. Entonces, por ejemplo, los niños del África o de la Guajira o del Chocó, de algunas áreas muy, muy deprimidas de nuestro país o del mundo, no tienen nada más que comer. Sí, pero la mamá tiene más reserva que el niño. Y la mamá aguanta más que el niño.
Entonces, pues una forma de medio garantizarle es eso. Pues digamos que eso está en relación, digamos que la afectación. Uno, dar leche de fórmula es tremendamente caro, ¿no? Para quienes no tienen hijos y van a tener, deben saber que, por ejemplo, una cosa del NAN, que es como, vale como 160.000 pesos el tarro, que dura una semana. Creo que dura una semana. Por supuesto no le vas a poder dar a un niño menor de 6 meses leche clean. Eso es pura azúcar. Eso no tiene nada de proteína. Entonces, es frecuente que lleguen niños a los que les hacen coladas, avenas, pero están desnutridos, ¿verdad? Entonces, digamos que está muy, o bienestarina, digamos que está muy en auge en la actualidad y que sí de verdad tiene o impacta de verdad en la alimentación de los niños. Lo que pasa es que no todas las mujeres lo pueden hacer, pero es crear un banco de leche materna. Pero es difícil porque no todas las mujeres lo pueden hacer. Una docente mía que tuvo su bebé, pues tenía la facilidad de comprarse un extractor mecánico de leche, entonces ella iba, se sentaba en un cuarto y eso la ordeñaba y eso lo guardaba de una vez como en una bolsa Ziploc en la que ella marcaba la fecha y la hora y ella llevaba su neverita con hielo. Eso se puede mantener congelado meses y no pierde sus propiedades. Los hijos de madres con VIH pueden ser alimentados con leche de un banco de sangre de mujeres que vayan a donar, de un banco de leche que vayan a donar leche. Es que banco de leche no es tan frecuente, entonces... La deficiencia de yodo ya casi no existe y eso porque todas las sales yodadas. De hecho, lo que muestran los estudios en la actualidad es que más que deficiencia tenemos un exceso de yodo. Estamos, digamos, frente a un exceso de yodo. Mi proyecto de grado, o nuestro proyecto de grado, porque fue con Andrés, hablaba del cáncer de tiroides, particularmente del cáncer papilar de tiroides. Solamente de manera introductoria quiero decirles que desde que se introdujo la sal yodada, ha disminuido el bocio y algunos subtipos de cáncer de tiroides. Pero esto también ha llevado a que aumenten exponencialmente otros subtipos de cáncer de tiroides, que afortunadamente la mortalidad es muy baja, pero que parece estar relacionada directamente con los altos niveles de yodo. Hay estudios muy buenos acerca de que casi todos los niños del altiplano cundiboyacense tienen niveles elevados de yodo en orina, por ejemplo. Y eso que solamente consumimos yodo en la mayoría de los escenarios, pues en la sal. Pero digamos que en la actualidad tenemos exceso de yodo. El alcoholismo, por supuesto, y es porque el alcoholismo interfiere con el proceso de absorción y además que las personas alcohólicas suelen suspender los alimentos y siguen comiendo y siguen bebiendo. Tengo como hambre, ¿ve? Por supuesto las restricciones autoimpuestas. Usted era gordito, su profesor de patología actual pesaba alguna vez en la carrera como 98, 99, una cosa así. Y un día decidí bajar. Y entonces hice una restricción autoimpuesta. Y eso puede llevarlo a uno a malnutrición. Porque yo no fui a un nutricionista para que me diera un plan. Un día enloquecí y dije, ya no. Hay un estado que se denomina desnutrición aguda severa y está caracterizado principalmente porque hay una proporción de su peso asociado a su altura que es muy reducida y se encuentra por debajo de 3 desviaciones estándar. Es decir, el peso para su altura es por debajo de 3 desviaciones estándar. Por favor, aunque siempre nos han enseñado a calcular el IMC, es decir, el índice de masa corporal, ¿cierto? En el que usted toma el peso y lo divide una vez por su altura y luego otra vez vuelve a dividir ese resultado por su altura.
que es lo mismo que decir que el peso dividido en el cuadrado de la altura, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero la forma fácil es que si usted pesa 80 y mide 1,70, pues pone 80 dividido en 1,70 y el resultado otra vez dividido en 1,70. Y ahí le da el índice de masa corporal. Usted puede tener sobrepeso si está entre 25 y 30, puede estar normal si está entre 20 y 25, ¿verdad? O puede estar bajo de peso, pero hablamos de nutrición severa o no severa cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar, según unas curvas de crecimiento que ha hecho la OMS. Igual esas curvas de crecimiento deben ser individualizadas, sabiendo, por ejemplo, la altura de los padres. Porque es que resulta que las curvas de OMS normalmente están diseñadas para personas del hemisferio norte. Y claramente aquí, muy pocos pasan la barrera del 1,80. Y en Estados Unidos probablemente muchísimos pasan la barrera del 1,80. Yo creo que acá los dos únicos más altos son los doctores que están atrás. Probablemente. Y Mauricio. Mauricio, ¿cuánto mide? 1,90. Pero hay alguien que mida 1,80. El doctor. Yo antes decía que medía 1,80 y mi cédula dice eso, pero yo mido 1,78 en realidad. La doctora moviendo los piecitos. Hasta el 25% de los niños en países como los nuestros, es decir, 1 de cada 4 niños, tiene desnutrición. Y probablemente somos muy afortunados de vivir en donde vivimos o en las familias en las que vivimos la mayoría de personas porque de alguna manera nos hemos alimentado regularmente bien. Pero yo estudié en un pueblo, es decir, yo soy del campo, yo soy una persona, mi papá trabajaba en el campo, yo soy una persona del campo y yo estudiaba con niños que tenían de verdad condiciones muy difíciles. Y recuerdo que yo estando muy pequeño, un compañerito, que sé exactamente cómo se llama, me pedía el papelito que envuelve el ponquegal para comérselo. Pero era porque no tenía nada más que comer, no era porque fuera un gusto. Y yo no le daba nada más porque era un niño, yo no entendí, o sea, en mi cabeza, pues obvio, yo era un niño de cuarto primaria, tercero primaria, no sé, y en mi cabeza, pues si yo comía, todos comían, ¿no? O sea, son cosas que usted se va dando cuenta cuando va creciendo. Como, oiga, como diría algunas personas, si uno mira para atrás, asustan. O sea, de verdad hay gente que le toca muy, muy, muy difícil en la vida, ¿verdad? Entonces, 1 de cada 4 niños definitivamente tienen desnutrición. Y además que son niños que están en países pobres, normalmente los países pobres como el de nosotros son países en guerra. Entonces eso todavía que agrava más. Piensen, por ejemplo, en este paro armado que hay ahorita en unas comunidades de allí del Cauca que se desplazan solo por los ríos y que hay un paro armado de los ríos. Es decir, no pueden, entonces cómo transportan los alimentos, cómo llevan las cosas de un lugar a otro. Entonces, digamos que esto es un agravante. Esto de las divisiones funcionales no me interesa, no piensen en eso, nadie habla de eso. Y sí es importante definir una medición objetiva, entonces no crean ciegamente en el índice de masa corporal y no vayan a clasificar a alguien como obeso o como desnutrido solo con el índice de masa corporal. ¿Y eso por qué se los digo? Supongan que yo soy una persona que mide 1,80 y supongan que yo peso 98 kilos porque estoy obeso. Por supuesto, el índice de masa corporal va a ser muy alto, ¿verdad? Pero supongo que yo soy esa misma persona que mide 80 y que peso lo mismo 98, pero soy fisiculturista. Eso quiere decir que la proporción de grasa que yo tengo no es la misma que si fuera obeso. Entonces, la persona que pesa 98 y mide 1,80, pero de músculo, no es lo mismo que la persona que mide 80 y pesa 98, pero de grasa. No es lo mismo. Entonces, no podemos catalogar a las personas con desnutrición o con obesidad solo con el índice de masa corporal. Existen otras cosas, como por ejemplo tablas de peso talla. Eso es más o menos algo relacionado con el índice de masa corporal. La circunferencia del brazo sí, entonces por eso es que molestan que el brazo de tía, que cuando usted se despide, ¿verdad? Se le mueve el brazo.
el nivel de la albúmina. Ya dijimos que la albúmina es la proteína más abundante en la sangre, que además es un indicador de nutrición. Y el pliegue cutáneo. Entonces, hay un aparatico que tienen los nutricionistas con lo que a usted le miden el gordito. Entonces, van y le cogen el gordito de acá, el gordito de acá, ¿verdad? Entonces, las personas desnutridas, por supuesto, que tienen un pliegue cutáneo súper delgado. Casi que usted lo coge de allá y de acá y no hay nada de grasa entre uno y el otro. Las personas flaquitas o desnutridas. Y entonces les decía que hay dos tipos, que malo riéndose de los niños. Están riendo de los niños desnutridos. Ahora, decíamos que entonces pueden haber dos tipos de malnutrición o desnutrición, que se llama marasmo y kwashiorkor. El marasmo, principalmente la carencia es de calorías, así que el niño está en un estado de catabolismo, en el que hay agotamiento de las proteínas somáticas, es decir, de los músculos, ¿verdad? Utiliza los aminoácidos como fuente de energía, así que tiene que hacer algo que se llama proteólisis. Va a ir a destruir, digamos, toda la masa muscular que tenga. La albúmina puede ser normal, pero es porque está siendo suplementada, digamos que a base de los aminoácidos de los músculos. La leptina suele estar disminuida, que ustedes ya saben que participa en procesos metabólicos en el depósito de lípidos. El cortisol aumentado, por supuesto. ¿Es el niño que va a tener insulina? Pues no, ¿verdad? Y pueden tener alteraciones inmunológicas, principalmente la función de los linfocitos T. Es decir, que la desnutrición también es un estado de inmunosupresión. Otra vez para decirles que no solo el VIH es un estado de inmunosupresión, la desnutrición también lo es. Cuando hablamos de la desnutrición del tipo kwashiorkor, pues es una carencia principalmente de proteínas, es mucho más común que esta, ¿verdad? Está asociado principalmente a niños que los destetan muy temprano y eso no es raro en nuestra sociedad. Pues porque es que resulta que las mujeres, si no salen a trabajar, pues no tienen cómo darle de comer a su hijo. Y muchas mujeres no tienen un empleo formal en donde les paguen su licencia de maternidad. Así que no se va a quedar en la casa cuidando a su niño y esperando a que le llegue nada, pues precisamente por las características sociodemográficas de nuestro país. Puede estar asociado a diarrea crónica o a síndrome nefrótico. Y en este caso se agotan las proteínas de tipo visceral, es decir, las que se encuentran localizadas principalmente en el hígado. La albúmina es baja y el peso puede estar incluso normal. Se puede pesar al niño y el niño le puede dar un peso normal. Sin embargo, está en anasarca, tiene edema por todo lado. Usted le hace signo de fobia, es decir, lo presiona y le va a quedar un huequito en donde lo toque. La desnutrición secundaria en pacientes adultos, que dijimos que estaba asociada a enfermedades crónicas, la vejez termina siendo una condición crónica. Usted ya lleva mucho tiempo viviendo. Ya ha pasado demasiado. Los pacientes que están postrados en cama, o los pacientes que tienen cáncer terminal, terminan, valga la redundancia, en un estado de caquexia, en el que se consume la grasa y las proteínas para tratar de suplir. ¿Por qué? ¿Como Popeye? Yo pensando en Popeye el marino. Son unos dibujitos animados muy nuevos, muy viejos para ustedes. Participa más frecuentemente el factor de necrosis tumoral. Es, digamos que lo que más participa en ese estado de caquexia, que facilita entonces en su interacción con receptores del músculo estriado, la degradación de este músculo y la movilización de las grasas desde los depósitos de lípidos, es decir, a través del tejido celular subcutáneo y de la grasa abdominal que tenemos, para ser, digamos, redistribuida. Y ahora sí vamos a hablar de las deficiencias de vitaminas. No quiere decir que vamos a ver todas las vitaminas que están ahí, ni que vamos a ver la síntesis ni el metabolismo de todas las vitaminas, porque eso ustedes ya lo vieron en bioquímica. Acá vamos a hablar de las partes patológicas.
¿Ustedes lo ven como una cosa que se llama química orgánica o algo así? ¿Metabolismo o algo así? ¿Eso es qué? En el pensum viejo. ¿Y en el nuevo? Y entonces cuando ven las vitaminas, ¿en qué lo ven en fisiología? ¿Ah? En esta clase. Bien, entonces las vitaminas las podemos dividir en dos grupos grandes, unas que son liposolubles y otras que son hidrosolubles. Las que son liposolubles normalmente, digamos que utilizan mnemotecnias como queda, vitamina K, E, D y A. Mientras que las que son hidrosolubles son todos los del complejo de la vitamina B y todos los de la vitamina C. Vamos a ver que las vitaminas hidrosolubles difícilmente causan intoxicación. Pues porque fácilmente son eliminadas por la orina. Son hidrosolubles. Mientras que las vitaminas liposolubles sí pueden causar intoxicación y además solemos tener reservas adecuadas de estas vitaminas, pues porque son liposolubles. Desde luego que no vamos a hablar del metabolismo de las vitaminas. Todas ellas son, digamos, de alguna manera absorbidas desde la dieta. Y las que son liposolubles se eliminan a través del hígado, mientras que las que son hidrosolubles se eliminan a través del riñón. De tal manera que el acúmulo o el exceso de vitaminas liposolubles afectan principalmente el hígado. Entonces empecemos con la vitamina A, en la que se incluye el retinol, el retinal y otros retinoides, como el ácido retinoico. Como les decía, y es de las liposolubles, la mayoría de ellas se almacenan en el hígado y su función tiene que ver principalmente con mantener la visión normal con luz reducida. ¿Son los conos o los bastones los que vemos, los que utilizamos para luz reducida? Pues los bastones porque son cieguitos, entonces los bastones, una mnemotecnia. Ya nadie les olvida. Y los conos, pues normalmente un cono, si es como un barrilete o un helado, un cono es de colores. En cambio el bastón lo utiliza el cieguito. Ya. No es la única forma de aprender, pero yo aprendía mucho con mnemotecnias. Era como la forma en la que no se me olvidaba. Potencia la diferenciación de células epiteliales, es decir, que participa en la renovación de todos los epitelios. Y ya vamos viendo acá entonces que si hay una deficiencia de estos, pues va a afectar a alguno de estos procesos. Participa en el metabolismo de ácidos grasos, es importante en la inmunomodulación y además es fotoprotector y antioxidante. Es decir, que la vitamina A es importante. Es necesaria. La obtenemos principalmente de carnes rojas, pero también de algunos vegetales en los que encontramos carotenos. Nos podemos utilizarlos. No me interesa lo de la absorción, solamente me interesa cuál es su función. Ya habíamos dicho que participan en la visión, en la proliferación celular, en la recuperación de epitelios. Ustedes sabían, por ejemplo, que a los niños que sufren de diarrea o que presentan diarrea, yo les puedo dar una dosis, digamos que sufrieron una gastroenteritis. En la gastroenteritis tuvieron una infección viral en la que las células epiteliales del intestino terminaron denudándose. Tranquila, doctor. Y como terminaron denudándose, yo necesito que se vuelvan a replicar y vuelvan a crecer. Yo le puedo dar al niño zinc y le doy además vitamina A. Ayuda a recuperar rápidamente el epitelio intestinal. Entonces, si hablamos de la carencia o en los escenarios en los que hay un bajo nivel de vitamina A, que les digo otra vez son excepcionales. Eso ya no se ve. Casi nunca se ve. ¿Listo? Usted encontraría algunos cambios, por ejemplo, a nivel de los ojos. Hay unas manchas que se llaman manchas de Bitot, que aparecen a nivel de la esclera.
y que están relacionadas con que la esclera es un epitelio plano, estratificado, ¿verdad? Que se está replicando todo el tiempo, pero que va a tener áreas que puede tener úlceras o de hiperkeratosis asociado precisamente a esa baja proliferación celular. Pueden haber úlceras en la córnea o queratomalacia, que es una alteración en el crecimiento del epitelio de la córnea. También está asociada, por ejemplo, a un aumento en la posibilidad de que usted tenga cálculos en los riñones, es decir, de urolitiasis, la deficiencia en la vitamina A. Pero otra vez les digo, eso es súper infrecuente. Miren que este de acá es bien, digamos, característico, una mancha de Bitot, que está asociada a hipovitaminosis A. La intoxicación, por su parte, por vitamina A, digamos que esa sí es más frecuente. O sea, ahora no tenemos deficiencias, pero sí tenemos intoxicaciones porque ahora toda la gente cree que necesita vitaminas. Y la dieta es suficiente para adquirir las vitaminas a menos de que usted sufra de algún tipo de enfermedad, de mala absorción o de otra cosa. Pero por lo demás, la dieta en personas que no presenten un riesgo adicional, como la mayoría de ustedes, pues es suficiente para obtener todas las vitaminas. ¿Cuáles son los signos que están asociados con intoxicación por vitamina A? Recuerden que es liposoluble, de tal manera que va a afectar el hígado. Entonces usted puede tener un aumento en las transaminasas o en las enzimas hepáticas. Además puede presentar una coloración ictérica de la piel. Pero también se asocia en algunos escenarios a esta coloración rojiza con descamación de la piel, que está asociada precisamente a esa elevación. Pueden haber, miren que las manifestaciones clínicas son bien heterogéneas, es decir, no son típicas de esto. Pérdida de pelo, infecciones en las uñas, dolor en los huesos y articulaciones. Puede tener alteraciones como peeling, es decir, descamación de la piel o engrosamiento de la piel, algunos lados con labios como quebradizos, pero esto yo lo puedo encontrar en muchas otras cosas. Es decir, yo puedo encontrar a alguien que le caiga el pelo y que tenga infecciones en la uña y que tenga dolor abdominal en hipotiroidismo. Es decir, no hay un hallazgo característico, sin embargo, piensen sobre todo en las manifestaciones dermatológicas, con ese enrojecimiento de la piel y con el peeling de la piel. En relación a la vitamina D, bueno, ¿y la intoxicación a qué está asociada? Pues es iatrogénica en casi todos los casos. Usted decidió tomar mucha vitamina A. O yo le dije a la mamá que le diera al niño solo una dosis de vitamina A y la mamá dijo, no, pues si es una vitamina hay que darle más vitaminas. Y tras que le dé un montón de vitaminas. Pero es muy hepatotóxico. En relación a la vitamina D, ya sabemos que es necesario para mantener la homeostasis del calcio y del fósforo, ¿verdad? La vitamina D, ¿se absorbe o se sintetiza? Se sintetiza. Sí, principalmente se sintetiza. No hace falta que usted la absorba, pero sí hace falta que usted se exponga al sol. Si usted no se expone al sol, difícilmente va a tener síntesis de vitamina D. La absorción, participa en la absorción intestinal de calcio. Por eso es que a las personas que tienen osteoporosis, cuando les dan calcio, les tienen que dar con vitamina D. Si no les dan calcio con vitamina D, probablemente el calcio no se absorba tan bien como debería absorberse. Y si la persona le dan calcio y vitamina D, pero no se expone al sol y no hace actividad física, todavía se absorbe mucho menos calcio del que normalmente se absorbe. Regulación de la calcemia, por supuesto, participa en la mineralización ósea y el 90% de los requerimientos están suplidos por la piel. Por eso les digo que no se necesita una vitamina D exógena. Con que usted se dé el sol es suficiente. Puede haber producción renal de la vitamina D, pero digamos que no es lo más usual. Ahora, ¿en qué participa? Digamos que los altos niveles de vitamina D permiten entonces que el calcio y el fósforo se precipiten a nivel de los huesos. Si usted tiene bajos niveles de vitamina D, el calcio y el fósforo van a salir de los huesos hacia la circulación sistémica. Las personas que viven en latitudes extremas del globo terráqueo, es
decir, muy hacia el norte, muy hacia el sur, que tienen menor tiempo de exposición al sol, porque pueden tener hasta 6 u 8 meses, ¿verdad?, sin sol. Si estás muy cerca del círculo ártico, del círculo antártico, no se exponen al sol, por lo tanto son personas que tienen hipovitaminosis D. Cuando ustedes ven estudios relacionados con hipovitaminosis D, nosotros los médicos estamos frecuentemente allí mencionados. Entonces, porque usted va, trabaja y está trabajando todo el tiempo dentro de un lugar en el que normalmente no hay sol, es decir, los hospitales no suelen ser unos hospitales de grandes ventanales, ¿verdad?, por donde ingresa sol y demás, no, ¿cierto? Y usted sale de ahí y a veces se va para otro trabajo, o a veces se va a hacer noche, o se va para su casa, pero no es como que tenga una gran exposición al sol. Entonces les decía que el 80% o el 90% de la vitamina D viene precisamente de la estimulación a nivel de la piel y la producción a nivel de la piel, y el otro 20% o 10% viene del consumo de pescados y de algunas setas o de algunos hongos. Por supuesto, no de hongos que tengan algún tipo de actividad psicodélica, me refiero a hongos como champiñones, ¿verdad? Les decía que la disminución en la paratormona, por ejemplo, que el aumento del calcio asociado a la vitamina D causa una disminución en la paratormona, lo que disminuye entonces la función de los osteoclastos para sacar calcio desde los huesos y hacia la circulación sistémica. Recuerden que tenemos osteoclastos y osteoblastos, ¿verdad? Y los osteoclastos principalmente participan sacando calcio del hueso hacia la circulación sistémica. En la deficiencia de vitamina D, entonces tenemos dos grandes escenarios, y esto depende principalmente del momento en el que usted tenga la deficiencia de vitamina D. Si usted tuvo la deficiencia de vitamina D durante su etapa de la niñez, usted va a sufrir de raquitismo. Otra vez, en la actualidad, yo nunca vi un niño raquítico, pero antes ese término se utilizaba frecuentemente. Y si ustedes recuerdan a sus abuelas o algo así, decían que un niño era raquítico si era muy flaquito. Así que la hipovitaminosis D está asociado a estados de desnutrición. No solamente es que no tiene vitamina D porque sí, no, está asociado a estados de desnutrición y por supuesto de no exposición al sol. Y en el raquitismo, pues es frecuente encontrar niños que tengan estas deformidades en los huesos, porque cuando empiezan a caminar y apoyar el peso sobre las extremidades inferiores, pues la mineralización ósea es tan defectuosa que el hueso es flexible. Y empiezan a tener algo que ustedes van a ver más adelante que se llama un genu varo. Es decir, como las cosas, como si fuera, ¿cómo dijiste? ¿Cómo? Gareto. ¿Gareto qué es eso? Ah, bueno. Entonces hay genu varo, que es como un aro, y hay genu valgo, que es roidijunto con los pies apartados. Ese sería el genu valgo, pero este es el genu varo. Y todos los niños cuando pequeños tienen fisiológicamente un poquito de genu varo. Si usted ve todos los bebés cuando empiezan a caminar, todos tienen un poquito de genu varo, ¿verdad? Sí. Varo, así como un aro, y valgo al contrario. Y en caso de que sea en un adulto, la deficiencia de vitamina D causa más frecuentemente osteomalacia, y entonces se asocia a fracturas patológicas. Supongan que hay una persona que tiene hipovitaminosis D y que un día iba caminando y lo llamaron rápidamente y la persona voltea, pero dejó el pie fijo y se le puede fracturar. Una fractura patológica, es decir, una fractura que ocurre por un mecanismo que no debería ocasionar una fractura. O bajó una escalera y se fracturó. No, eso no puede pasar, ¿verdad? Las causas de hipovitaminosis D, por supuesto que usted no se exponga al sol. Las personas que tienen alto contenido de melanina, es decir, de ancestría africana, por supuesto que reciben menos radiación ultravioleta, de tal manera que su síntesis de vitamina D es menor. Por eso las personas de ancestría africana que viven en climas fríos y que no se exponen al sol es más frecuente que presenten hipovitaminosis D que los fríos, ¿verdad? Las personas que viven en latitudes altas, como les había dicho,
en invierno y los que están muy expuestos a la polución. Eso es como principalmente, digamos, lo más frecuentemente asociado. ¿Cuáles alimentos entonces dan mucha vitamina D? Algo que no le gusta casi a nadie, a mí me encantaba y era la emulsión de Scott. A mí me parecía riquísima, pero a la mayoría de niños los obligaban a tomar eso. Pero sí sirve, tiene ácidos grasos, participa en la síntesis de vitamina D. Te dieron mucha y no. No, el territo rojo sí es pura azúcar. Pero también me encantaba. Dime. ¿En el embarazo dan vitamina D? Pues yo no sabía. Yo sabía que le daban calcio. Probablemente porque está asociado a que se pueda absorber mejor. Ya dijimos que era necesario para la absorción de calcio. Entonces, muy probablemente está asociado con eso. Pero yo recordaba a las embarazadas darles ácido fólico, calcio, y algunas que tenían preeclampsia, pues aspirina. Pero recuerden que el ácido fólico solamente sirve preconcepcional. Después del embarazo ya no sirve para nada. Sí. Dime. Bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa que se llama inteligencia neonatal y es diferente a esto, por hemolis. La toxicidad de la vitamina D se ha descrito, sí, en los niños puede generar calcificaciones en tejidos blandos, es decir, que usted le toque, por ejemplo, una pierna o un brazo al niño y que tenga una región indurada subcutánea, puede estar asociado a una hipervitaminosis por vitamina D. Y en los adultos genera dolor óseo e hipercalcemia, que puede estar asociado a trastornos en la contracción muscular. Bien, ahora vitamina C. Les digo, todas estas hipovitaminoses son muy frecuentes. La vitamina C también es muy rica. Entonces, por supuesto, la ingesta en este sentido sí depende totalmente de la dieta. Participa en la biosíntesis de colágeno y cataliza reacciones de hidroxilación y de amidación. Es un antioxidante importante y además también es inmunomodulador. Así que, si ustedes creen que estas son las funciones de la vitamina C, ¿cuáles serían las manifestaciones entonces de una hipovitaminosis C? Uno de esos que tenga una inmunodeficiencia, ¿y qué otro? Si participa de la síntesis de colágeno. Pero y el colágeno, ya dijimos que estaba en todas. Entonces probablemente tenga manifestaciones en la piel, en los dientes, no por el calcio, sino por el colágeno que une el diente a la encía. Entonces los dientes pueden estar, digamos que muy móviles, que fácilmente se pueden caer. La deficiencia de vitamina C, digamos que ha sido descrita de manera anecdótica en los hombres y mujeres que eran traídos en barco desde el viejo continente y hacia América. Y se dieron cuenta que algunas de estas personas que traían desde allá y hasta acá se robaban las naranjas. Y esas personas que se robaban las naranjas no les daba hipovitaminosis C. Entonces a esas personas que estaban sanas, pues las juzgaban por haberse robado las naranjas. Entonces ya les dije que participa como antioxidante, desde luego, y puede generar, digamos, modificaciones posttransduccionales en relación, por ejemplo, a adipogénesis, a neurogénesis. Es decir, es importante en varios procesos de generación de células nuevas y maduras. La deficiencia de vitamina C se le denomina escorbuto, y este, digamos, que es un escenario de un españolete, digamos, que trajeran en un barco, en el que vemos, digamos, las principales manifestaciones que tienen que ver con alteraciones a nivel de la piel, pérdida de los dientes y alteraciones a nivel de los ojos. Desde luego, otras manifestaciones serían que tenga una cicatrización muy lenta, fácil sangrado, porque también participa en la homeostasis o en la coagulación. Y los factores de riesgo para tener hipovitaminosis C, pues básicamente son cualquiera que lo lleve a desnutrición, es decir, alcoholismo, los bebés que solo se alimentan de leche de vaca. La leche de vaca es para las vacas. Sí, la leche de vacas es para las vacas. No debería comer leche de vaca. ¿Para qué?
sea, ¿cuál es la necesidad? Es rica, sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues desde luego, un chocolate es más rico en leche que en agua. Ah, entonces sí es rica. La leche de vaca está diseñada para las vacas. No tiene las características o los componentes físicos ni químicos que tiene la leche de los humanos. No existe en el mundo, no hay en el mundo ninguna otra especie animal que consuma la leche de otro mamífero. Ninguno. Y es porque son diferentes en composición. Entonces, si usted alimenta a un niño con leche de vaca en lugar de con leche materna, se desnutre. ¿Verdad? No es capaz de absorber, digamos, las proteínas ni los aminoácidos que tiene. Las personas que tienen algún tipo de dificultad económica y que no pueden comprar frutas y verduras, por favor, cuando estén frente a una persona atendiéndola, comprendan su realidad. No le van a decir, debe comer salmón 3 veces a la semana. Utilice, por favor, solo aceite de oliva. Los alimentos, ojalá en horno. A ver, no sea ridículo, por favor, que acá escasamente podemos comer arroz y huevo, o sea, ¿verdad? Entonces, tienes que saber dónde estás, a qué pacientes. No se vuelva, por favor, ese médico que está súper desconectado de la realidad. Recientemente estaba viendo un día desocupado este programa de la mañana de Caracol que se llama como Día a Día y llevaron a la esposa de Carlos Calero que sufre actualmente cáncer de mama. Y ella es el claro ejemplo de lo que no sucede con el cáncer de mama en Colombia. Porque ella decía, es que cuando yo fui a mi mastólogo, ¿a su qué? ¿Cuántas de las mamás de ustedes de acá tienen un mastólogo? Ninguno. Ella tenía un mastólogo que la veía cada año. Acá para que usted la vea el mastólogo tiene que tener cáncer ulcerado. Ajá, es el ginecólogo, no es el mastólogo. Y no hace falta el mastólogo para eso. Un médico general entrenado en examinar mamas es suficiente. No se necesita un mastólogo para eso. O sea, hay que dejar de pensar que todo lo soluciona el supraespecialista. Si usted tiene un lumbago, no necesita el cirujano de columna. Usted tiene un lumbago. Así lo ve el cirujano de columna o lo ve el médico general, no se va a curar. Los pacientes con diabetes, las personas que tienen trastornos alimentarios, es decir, cualquier cosa que haga que usted esté desnutrido, por supuesto, puede llevarlo a escorbuto, y eso era lo que le pasaba a las personas que traían de España, pues estaban desnutridos. En cuanto a la vitamina B1, ay, perdón que yo no modifiqué esta diapositiva. Esos son mis apuntes de estudio. Es coenzima de la piruvato deshidrogenasa, de la alfa-feto deshidrogenasa. Estas ya son las hidrosolubles. Por supuesto, las intoxicaciones por hidrosolubles sí que son menos frecuentes. Menos frecuentes, ¿verdad? Es decir, que es necesario sobre todo en procesos metabólicos. ¿Cuáles son los órganos que son más metabólicamente activos? O sea, que gastan mucha energía. El cerebro, el hígado, el corazón que todo el tiempo está trabajando, ¿verdad? Y los riñones. Entonces, las enfermedades que están asociadas a esta hipovitaminosis muy probablemente van a comprometer esos órganos principalmente, ¿verdad? Los que necesitan más energía porque participan, silencio, en un proceso energético. Entonces, podemos tener en la deficiencia de tiamina dos escenarios grandes. Uno que se llama beriberi, que casi no se ve. Sí existe y sí lo vemos, pero sobre todo asociado al alcoholismo. O sea, más frecuentemente lo vemos asociado al alcoholismo. Beriberi. Yo no estoy diciendo que no existe, solamente que es infrecuente, ¿verdad? Que está principalmente, digamos que tiene dos fases. Una fase que se llama beriberi seco y otra fase que es beriberi húmedo, o dos escenarios clínicos diferentes. En el beriberi seco, el paciente suele estar así caquético o emaciado más bien, tiene alteraciones a nivel de la fonación, digamos que
las secreciones que tiene a través de sus glándulas sudoríparas son muy, muy escasas, por lo que al tacto suele ser frío y además seco, como si usted tocara un reptil, más o menos. Muy frío y muy seco. Tiene pérdida de los reflejos osteotendinosos y además puede presentar parestesias o alteraciones neurológicas. Cuando hablamos del beriberi húmedo, digamos en ese sentido, el paciente ahora está diaforético, es decir, presenta como una sudoración excesiva y puede tener alteraciones en relación a falla cardíaca aguda con edema generalizado o con enanasarca. Digamos que esos son los dos escenarios clínicos del beriberi. Y hay una complicación solamente neurológica del déficit de vitamina o de tiamina, a la que se le llama síndrome de Wernicke o encefalopatía de Wernicke, ¿verdad? En ese síndrome de Wernicke o encefalopatía de Wernicke se caracteriza por tres cosas. Entonces es una triada. Es confusión, coma y muerte. Digamos que es como el escenario que lo lleva. Les digo, esto es tremendamente infrecuente. El beriberi puede existir, sobre todo en escenarios de alcoholismo, vuelvo y les digo. Entonces, la encefalopatía de Wernicke, ya les dije que está principalmente asociada al consumo de alcohol, presenta confusión, alteraciones en la movilidad, sobre todo de tipo cerebeloso y oftalmoplejía. Es decir, hay una parálisis de los músculos extraoculares. El síndrome de Korsakoff, por su parte, está asociado principalmente a amnesia y a un delirio de confabulación, es decir, como que todo el mundo alrededor mío está queriendo hacerme daño, algo así. Vitamina B3, que es la niacina, es particularmente importante también en la síntesis de epitelios o en la renovación de epitelios, por eso es que los principales síntomas de su deficiencia están relacionadas con epitelios de recubrimiento como la piel y el tracto gastrointestinal. Entonces, el déficit de vitamina B3 o de niacina tiene una mnemotecnia que son 3Ds, que es demencia, dermatitis y diarrea. Entonces, si tiene un paciente que tiene demencia, dermatitis y diarrea joven, pero que consume alcohol o que está desnutrido, pues usted debe pensar que puede tener un déficit de vitamina D3. Pero todos estos déficits son en desnutrición. Casi nunca se encuentran de manera aislada. De la vitamina B6 o piridoxina, ¿verdad? Piridoxina, ese es el otro nombre. Tenemos algunos factores de riesgo que están asociados a la disminución de la piridoxina, como por ejemplo el consumo bajo de alimentos animales. Las personas que son vegetarianos estrictos deben tomar muchos suplementos dietarios, porque parte de todas estas vitaminas las obtenemos pues de las carnes. Son vegetarianos estrictos, pues hay que tomar suplementos. Se desnutren. Hay que interrogar si el paciente toma isoniazida, un antibiótico que se utiliza para la tuberculosis, porque la isoniazida es una causa iatrogénica de disminución de la vitamina B6. Tiene que saber si toma o no isoniazida. Si tiene enfermedad renal, enfermedades autoinmunes o enfermedad inflamatoria intestinal, pues cualquier síndrome malabsortivo genera desnutrición y ya dijimos que todas las desnutriciones pueden tener cualquiera de estas. Los signos y síntomas están asociados a dermatitis, glositis, es decir, si la lengua se encuentra de alguna forma inflamada, o esta lengua que a veces se ve como lengua geográfica, no sé si lo han visto, pero no todas las lenguas geográficas están asociadas con disminución de las vitaminas. Hay personas que tienen lenguas geográficas como una condición y no como una manifestación de una enfermedad. Es decir, solamente tienen la lengua así y ya. No representa ninguna enfermedad. Y está asociado, desde luego, a anemia de tipo microcítico. De la vitamina B12, que se absorbe en el ilion distal, ¿verdad? Y que para su absorción requiere, primero, pues que sea ingerida. Todas estas se adquieren principalmente de la dieta. Segundo, que las células parietales del estómago produzcan el factor intrínseco para que el factor intrínseco se una a la vitamina B12. Y tercero, que ese factor intrínseco permita entonces la absorción a nivel del ilion distal.
Pues la patología que más frecuentemente se asocia a la disminución de vitamina B12 se llama anemia perniciosa. Entonces, la anemia perniciosa es un escenario en el que hay anticuerpos. ¿Se acuerdan de las reacciones de hipersensibilidad? Entonces, hay anticuerpos, una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, que van dirigidos contra las células parietales del estómago. Entonces, se genera una gastritis atrófica por pérdida de esas células parietales y no produce factor intrínseco. Y si no produce factor intrínseco, pues no absorbe vitamina B12. Y termina generando una anemia megaloblástica. Es decir, la enfermedad se llama anemia perniciosa, pero el tipo de anemia que genera es una anemia megaloblástica. Esto es solamente parte de la síntesis tanto de la vitamina B9 como de la vitamina B12. Cuando ustedes creen que uno no tiene que volver a estudiar esto, estos son apuntes míos, pero para estudio para la residencia, es decir, para pasar a residencia. No son estudios, no son apuntes del pregrado. Así que cuando uno estudia para la residencia le vuelven a preguntar de biología, de bioquímica, de todo. Así que es mejor que uno durante la carrera se lo vaya grabando porque después no le toque estudiar mucho. En caso de que se quiera presentar a residencia. Porque no está mal no presentarse a residencia. No se dejen presionar tampoco por eso. Entonces ya les dije que causa anemia megaloblástica. También está asociado a homocistinemia. Y sabemos que la homocistinemia era un factor de riesgo para enfermedad arteriosclerótica. ¿Sí se acuerdan? Que por el envejecimiento. Y está asociada a neuropatías, que pueden comprometer sistema nervioso periférico, sistema nervioso central, pueden cursar con degeneración subaguda combinada, que es un compromiso a nivel de la médula, o pérdida de la mielinización en los cordones posteriores, pero no en el caso de deficiencia de ácido fólico, es decir, de B9 no, solamente de B12. Las causas ya sabemos, anemia perniciosa. Si usted le hacen una gastrectomía también, es decir, si usted le hicieron una gastrectomía porque estaba obeso y lo llevaron no a un bypass gástrico, no, sino a un sleeve gástrico o a una manga gástrica, como lo quieran llamar, ¿verdad? Las personas que tienen hipoclorhydria también. La insuficiencia pancreática, por supuesto, porque no va a permitir entonces la liberación de enzimas pancreáticas. Y la disminución del pH en el estómago inactiva el factor intrínseco. A ver, allá. Acá entonces aparecen como un resumen de las principales funciones y de las deficiencias, ¿verdad? Que es lo que más frecuentemente se encuentra. Y no puse todos. Dentro de los folatos, que era la vitamina B9 que estaba acá. No la puse. Dentro de los folatos, ya les dije que es importante para la síntesis de purinas y pirimidinas. Es decir, para la síntesis de bases nitrogenadas. Por eso es que el ácido fólico es tan importante en el desarrollo del tubo neural del embrión. Porque allí las células crecen muy rápidamente. Necesitan mucho ácido fólico porque necesitan purinas y pirimidinas para garantizar, digamos, la división celular. Estos son algunos otros que tenemos: zinc, hierro, yodo. Y creo que vamos a terminar con obesidad. Es decir, si antes hablamos de los carenciales, ahora vamos a hablar del exceso. La obesidad, por supuesto, es multifactorial. A mí me pueden sentar al lado de alguno de los doctores que está acá y nos pueden servir el mismo plato durante aproximadamente un año y seguramente los dos no vamos a pesar lo mismo. Porque no todos, digamos que tenemos un metabolismo de las mismas características. Hay personas que por más poco que coman, pueden engordar, ¿verdad? Además que tienen que ver con la actividad física y con otras características. Está asociada a diabetes tipo 2, a las dislipidemias, a enfermedad cardiovascular, a hipertensión arterial, a cáncer. Muchos tipos de cáncer están asociados a la obesidad. Miren que en Estados Unidos ahorita hay una preocupación muy alta, una preocupación epidemiológica, y es que silencio, y es que se están presentando casos de cáncer colorectal en mujeres y hombres entre los 35 y 40 años. Y eso es ser muy joven. Porque los programas de tamizaje para cáncer colorectal inician a los 50 años. Pero ahora, debido en gran parte a la obesidad, cuando tú vas a Estados Unidos y andas en muchas de las ciudades de Estados Unidos,
vas a ver que muchísima gente anda en esos carritos eléctricos. Muchísima, es impresionante, es impresionante. Desde Las Vegas y hasta la Florida, vas a encontrar mucha gente en carritos eléctricos, mucha. Les decía que el índice de masa corporal más o menos era entre 20 y 25 normal, entre 25 y 30 sobrepeso y más de 30 obesidad. Pero que les dije que no es tan así, que hay que individualizarlo en la persona. La obesidad puede ser central, como la que nos da la mayoría de los hombres y que está principalmente localizada en la barriga. Y es quizás la obesidad que mayor riesgo cardiovascular tiene. Mientras que la obesidad periférica, que es aquella distribución de grasa que afortunadamente tienen las mujeres, o por lo menos durante su etapa reproductiva, está localizada en las piernas, las caderas, el busto, ¿verdad? Está bien distribuida. Y la otra es que usted puede tener alteraciones en el gen de la leptina, que se ha visto que está secretada por los adipocitos y que es necesaria para sentir saciedad. En muchos escenarios usted puede tener leptina bajita y entonces tiene hambre todo el tiempo. ¿Verdad? Puede ocurrir eso. Entonces, este es como el feedback que hacen normalmente la leptina, ¿verdad? Sobre, digamos, los núcleos de la base. Y les decía que la obesidad central, cuando usted cree que está gordito por fuera, por dentro está más gordito. Yo les había dicho que yo estuve un semestre en la FUCS haciendo cirugía y operar apéndices en una persona que estuviera un poquito gordito como yo, ya era difícil. Y ya hay un panículo adiposo gruesito, ya la tripa por dentro está llena de grasa. En cambio, operar apéndices en niños que normalmente están flaquitos o pues están de peso normal, era muy fácil. Muy fácil operar un apéndice en un niño. Pero operar un apéndice en una persona gordita, es difícil. Y ya, este es un corregimiento de mi municipio. Es decir, mi municipio se llama Charalá y este es un corregimiento de mi municipio que se llama Riachuelo. Fue durante muchos años y lastimosamente un sitio tomado por los paramilitares. Y en la actualidad se lleva un proceso como de restauración de las víctimas. Es lindo y ya, nada más, queda en Santander. En 8 días nos vemos para la clase de diabetes y en 15 días es el parcial. Y en 8 días, yo miro si antes les puedo mandar las notas y si no, en 8 días.